Ser feliz en la familia es muy importante para poder tener familias plenas. Familias Plenas es un programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Vida Plena. Con ustedes, el pastor Marcos Fabián Correa Rojas. ¡Bienvenidos! Vivir es un privilegio que Dios le ha entregado al ser humano. Es un regalo de parte de Él. Cuando Dios creó el mundo, le dio vida a todo y sobre todo le entregó vida eterna a Adán y Eva. Pero Adán y Eva decidieron pecar y esa eternidad se quebró. La eternidad estaba ligada al consumo del árbol de la vida que perpetuaba la existencia del ser humano. Dios saca a Adán y Eva y al no tener acceso al árbol de la vida, entonces el hombre se vuelve mortal, es decir, nuestros días son contados. Nuestra existencia en algún momento declina, deja de existir. Siendo que el ser humano había perdido la eternidad y ahora estaba condenado a morir, el Señor Jesucristo decidió pagar la deuda. ¿Cuál deuda? La deuda de la muerte eterna. Él decidió pagar con su propia vida nuestra deuda, porque Adán y Eva debieron morir en el huerto del Edén aquel mismo día, pero no murieron porque murió en su lugar el Cordero. Y aquí hay algo interesante que usted y yo debemos tener en cuenta. El ser humano, usted y yo, vivimos gracias a la muerte del Cordero. En otras palabras, si no fuera porque Jesús decidió morir por nosotros, nosotros no existiríamos. Así que vivir es un privilegio que tenemos de parte de Dios, gracias a la muerte de Cristo en el Calvario. Si Jesús no hubiese prometido a través del Cordero, allá en Génesis 3:21, cuando mataron al animal inocente, y gracias a ese animal inocente cubrieron la vergüenza de Adán y Eva, si ese Cordero no hubiese muerto, si Dios no hubiese hecho la promesa de que iba a morir por nosotros, Adán y Eva hubieran dejado de existir y por ende toda la raza humana. Por el contrario, el Señor Jesucristo decidió morir por nosotros y esa decisión permitió que Adán y Eva vivieran. Así que tú y yo vivimos gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Los seres humanos a lo largo de la vida experimentamos muchas cosas y es el deseo de Dios que la mayoría de las cosas que experimentemos las experimentemos dentro de un contexto saludable y hermoso. Tener la oportunidad de ver crecer a un niño, de verlo dar sus primeros pasos. Eso es un privilegio que tenemos gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tener la oportunidad de alcanzar metas en la vida, de lograr aquellas cosas que siempre deseamos, de sentirnos desarrollados y plenos. Eso es un privilegio que tenemos gracias a la muerte de Cristo en el Calvario. Tener la oportunidad de amar a otra persona y ser amados, ser correspondidos en el amor, es un privilegio que tenemos gracias a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Tener la oportunidad de degustar alimentos, todos ellos diferentes, tanto los que Dios creó, producto de la tierra, como los que el ser humano logra transformar y elaborar y preparar. Es un privilegio que tenemos gracias a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario.
tener la oportunidad de descansar, satisfechos después de un día largo de trabajo, pudiendo observar el fruto del trabajo y del esfuerzo humano. Es un privilegio que tenemos gracias a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Apreciados, todo lo que el ser humano vive es gracias a la muerte de Cristo. Hay personas que tienen la oportunidad de ir a lugares exóticos, diferentes, o sencillamente encontrar la belleza de una flor, de un jardín, de un paisaje, tomarse fotografías para dejar un recuerdo inmortalizado a través del tiempo. Es un privilegio que tenemos gracias a la muerte de Cristo en el Calvario. Nuestra vida es un privilegio que Dios nos da. Vivir es un privilegio que el Señor nos otorga. Pero valdría la pena preguntarnos ¿por qué y para qué el Señor nos dio la oportunidad de vivir? ¿Por qué y para qué? Si preguntamos por qué el Señor nos dio la oportunidad de vivir después de haber estado condenados, después de haber como raza humana desobedecido a sus mandatos y después de haber estado condenados a la muerte, ¿por qué vivimos? Juan 3:16 da la respuesta: porque de tal manera amó Dios al mundo. Por amor. El ser humano no fue destruido en el Edén por amor. El ser humano se le dio la oportunidad de vivir nuevamente por amor. Es decir, el Señor nos ama de manera grande, infinita. Y ese amor fue lo que lo llevó a decidir morir por el ser humano. Y si el Señor nos ama, significa que somos importantes para Dios. Somos preciosos para Dios. Valemos mucho para Él. Uno de los problemas que tiene el ser humano es creer que no tiene valor. Creer que no vale, quizá por lo que otros han hecho en su vida, el maltrato que ha recibido de otras personas, el desprecio que ha recibido un niño de parte de sus padres, de sus progenitores, de sus abuelos, de sus tíos, por causa de esos maltratos que desarrollan en la vida y por causa de la falta de empatía de las personas adultas hacia los niños. A veces los niños se forman en la vida creyendo que no valen. Pero saben, apreciados, el hecho de que el Señor Jesucristo decidiera morir por nosotros significa que sí valemos, y valemos mucho para el Señor. Valemos tanto que Él decidió entregar su propia vida por nosotros. Valemos demasiado para el Señor. Somos muy importantes para Él. Así que si tú andas por la vida creyendo que no vales, estás equivocado. Vales mucho. Vales tanto que el Señor decidió morir por ti. Si usted agarra un billete de 100,000 pesos y decide tomarlo en la mano, empuñarlo, arrugarlo, pregunto, ¿el billete de 100,000 deja de tener valor? La respuesta es no. Si usted ese mismo billete lo tira en la basura, pregunto, ¿ese billete deja de tener valor? La respuesta es no. Si usted decide ese mismo billete sacarlo de la basura y tirarlo a un charco de lodo, ¿ese billete deja de tener valor? La respuesta es no. Incluso si usted llegara a rasgar el billete
deja de tener valor? Y la respuesta es no, porque en tales circunstancias incluso algunas personas lo estiran y con mucho cuidado lo pegan con colbón o con cinta para que pueda seguir valiendo. Y esto lo estoy mencionando porque no importa qué hagas tú con tu vida. Hay algunas personas que deciden hacerse daño a sí mismas con el alcohol, con el odio. Hay personas que deciden hacerse daño a sí mismas con la droga y se deterioran al punto que ensucian su vida, que se deterioran, pero ese deterioro no hace que no tengas valor. El hecho de que te rebajes permitiendo que tu pareja te maltrate psicológicamente con palabras hirientes o te golpee, no significa que no tengas valor, significa que no te has dado el valor que tienes, pero tienes valor. Así que no sé quién escucha a esta hora esta transmisión, pero quiero decirte que tú vales mucho. Para Dios vales mucho. Y aunque las demás personas no te den el valor que correspondes, e incluso si tú mismo no te das el valor que crees que tienes, no que crees, que tienes, porque lo tienes, vales mucho. Y el hecho de que el Señor haya decidido invertir su propia vida, dar su vida completa a través del flagelo, a través de la humillación, por ti significa que vales mucho. Hebreos, el capítulo 12, el versículo 2, tiene una frase que me impresiona. Hebreos 12:2 dice: por tan puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. La Biblia dice que mientras Jesús estaba siendo escupido, golpeado, insultado, mientras lo desnudaban para burlarse de él, mientras lo azotaban y sus carnes eran abiertas por los golpes y el maltrato que recibió, mientras todo esto pasaba, Jesús tenía sus ojos puestos en el gozo delante de él. Es decir, él no estaba pensando en lo que estaba sufriendo, estaba pensando en ti y en mí. Él estaba pensando en lo que lograría a través de lo que estaba sufriendo, y era la salvación del ser humano. Es decir, que mientras él estaba sufriendo, pensaba en lo más importante que alcanzaría, y es darte la oportunidad de la vida eterna. O sea que vales tanto para Dios que tú fuiste la motivación de Él ahí cuando estaba sufriendo. Él pensaba en ti, en que lograría a través de su vida y su muerte salvarte. Y ese pensamiento le permitió menospreciar el dolor, el sufrimiento, la humillación que vivía en ese momento. Querido amigo, querido oyente que escucha esta transmisión, quiero recordarte que vales demasiado para Dios. Vales mucho para Él. El Señor te ama. Y vuelvo y pregunto y digo, no sé si te estás dando el valor que corresponde. Es posible que a esta hora te encuentres destrozado, destrozada, destruido, pensando que no vale la pena vivir.
Quizá otras personas te han menospreciado, pero quiero decirte que no debes pensar que no vales, porque lo vales. Vales mucho para el Señor. Vales tanto que Él decidió morir por ti. Y vales tanto. Eres tan importante para Él que ahí, cuando estaba en su dolor máximo, sufriendo y a punto de morir, fue el gozo de verte salvo lo que le sostuvo mientras estaba en la cruz del Calvario. Vales mucho para el Señor. Tu valor no depende de lo que otros piensen de ti o de lo que otros hayan hecho de ti. Tu valor depende de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Camina con seguridad, pensando que eres una hija del Rey, que eres un hijo del Rey. Y como vales tanto, debes darte el valor que correspondes. No vales más que los demás. No vales más, porque nadie vale más que otro. Todos los seres humanos valemos lo mismo para el Señor. Nuestro valor es infinito, pues valemos la sangre de Dios mismo. No te estoy diciendo que andes por la vida pisoteando a otros o mirando a otras personas por encima del hombro. Te estoy diciendo que vales para el Señor. A veces las personas creen que una carrera, que el dinero, que un apellido hace que tenga más valor que otra persona. Pero todos valemos igual para el Señor. Con dinero o sin dinero, nuestro valor no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Nuestro valor no depende de dónde vivamos, sino de quiénes somos. Y somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Valemos a Dios por creación, porque Él nos hizo, y valemos ante Dios por redención, porque Él nos compró y pagó la deuda que teníamos. Así que Dios nos salvó porque somos valiosos para Él, porque Él nos ama. Y la segunda pregunta que quiero resolver es: ¿para qué Dios decidió morir por ti y darte vida? Darte la oportunidad de nacer, de crecer. ¿Para qué? Y la respuesta está en Lucas, el capítulo 19, versículo 10. El Señor dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú tienes vida y yo tengo vida para que podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? De la muerte eterna. Es decir, Dios nos dio la oportunidad de vivir esta vida temporal con la intención de que tú y yo podamos asegurar la vida eterna. Y ese privilegio es despreciado por muchas personas. A veces las personas creen que lo mejor en la vida es vivir en placeres destructivos, y entonces dan rienda suelta a sus pasiones bajas y creen que la vida hay que vivirla acostándose con una dama y con otra y con otra y con otra, viviendo en placeres. Y la verdad no es la razón por la que el Señor te dio vida. Él no te dio vida para que te ahogues en los placeres, para que desgastes tu vida en placeres. Él te dio vida para que puedas escoger la vida eterna, servirle al Señor, vivir la vida
de manera responsable. Voy a leer algunos versículos, entre ellos uno que está en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés fue escrito por Salomón, un hombre que vivió su vida en el placer, en la abundancia. Y después de haberse dado cuenta de que todo esto era una vanidad, Salomón concluye el libro de Eclesiastés de la siguiente manera. El capítulo 12, el versículo 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Salomón está diciendo que lo mejor que podemos hacer en esta vida que el Señor nos permitió vivir gracias a su muerte en la cruz del Calvario, lo mejor que podemos hacer es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Es decir, vivir una vida responsable, una vida que honre al Señor. Y no estoy diciendo vivir una vida aburrida, no, estoy hablando de vivir una vida con responsabilidad. En otras palabras, Dios no te quita el placer de que puedas disfrutar a una persona del sexo opuesto, porque Dios hizo al ser humano varón y hembra, y de esa manera quiere que el sexo, por ejemplo, que es una bendición de Dios, se disfrute. Dios no está en contra del disfrute sexual, pero Él quiere que el disfrute sexual esté bajo la bendición del matrimonio. Es decir, que cuando una persona tiene la edad suficiente, debe casarse para decidir amar y hacer feliz a otra persona, generarle placer a otra persona que haya decidido bajo el matrimonio. En otras palabras, tu vida sexual no fue dada para que te acuestes con 1, con 2, con 3, con 4, con 100, 200 hombres, o lo mismo el caballero. Tu vida sexual no fue dada para que le digas palabras bonitas a una mujer con la intención de llevarla a la cama y luego te apartes, ignorando como si no hubieses estado nunca con esa persona, y luego busques a otra y a otra, usando a la persona solo para tener placer. Dios dejó el sexo para que lo disfrutes. Cantar de los Cantares fue escrito en esa relación bonita entre un hombre y una mujer, como a través de los actos intencionales, como a través de las palabras intencionales, dos personas pueden amarse y disfrutarse. Esa es la bendición del matrimonio. Así que disfrutar la vida sexual en el matrimonio es un privilegio, pero no bajo el adulterio, pero no bajo las relaciones ilícitas, pero no destruyendo corazones, porque cuando una persona se acuesta con otra sin un pacto, daña a la otra persona, se hacen daño. Y se hace un daño no solamente psicológico, sino también físico. ¿Para qué Dios decidió que el hombre viviera muriendo por él? Para que tú escojas la vida eterna y para que vivas de manera responsable, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o mala, esté encubierta o no. Apreciado oyente, Dios no te creó para que destruyas tu vida en el alcohol. Dios te creó para que disfrutes la vida de manera sana, porque el alcohol destruye vidas. El alcohol quita la razón del ser humano. El alcohol golpea el hígado. El alcohol divide familias. Dios no te dio vida para que te autodestruyeras en el placer.
Dios te dio vida para que disfrutaras la vida con tus hijos, con tus seres queridos, de manera responsable. Dios te dio vida para que mientras estés vivo y tengas la razón puesta, puedas bajar a las aguas bautismales, porque la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Recuerda que para que usted sea bautizado requiere un condicional según la Biblia: el que creyere y fuere bautizado. Es decir, que para ser bautizado y recibir la salvación, recibir el perdón de los pecados a través del bautismo, la persona debe creer. El bautismo solo es bautismo cuando crees. Y luego de creer en el Salvador, en Cristo Jesús, bajas a las aguas. Eres sumergido en las aguas, porque bautizo, esa palabra bautizo significa sumergir. Así que solo aquellos que creen en el Señor Jesucristo y que deciden bajar a las aguas bautismales como Él bajó una vez al río Jordán, solo esas personas tendrán la oportunidad de tener vida eterna. Porque cuando tú eres bautizado, cuando bajas a las aguas de la muerte, como lo diría Pablo en Romanos capítulo 6, eres muerto a tu vida pasada, y cuando sales recibes la vida nueva que el Señor decidió darte en la cruz del Calvario. Querido oyente, es muy importante que entiendas que el Señor te dio vida, que el Señor pagó por ti en la cruz del Calvario con la intención de que tú puedas ser salvo. Y si una persona desciende a las aguas bautismales, es sumergido en el agua, recibiendo el perdón de los pecados, tiene vida eterna y tiene la paz en el corazón de que su vida le pertenece al Señor y de que cuando Él venga por segunda vez será resucitado para una nueva vida. Pero recuerda, apreciado oyente, solo quien se bautice a través de la inmersión, porque la ceremonia donde se le echa agua a un niño en la cabeza, aunque se le llama bautismo, no es bautismo, porque repito, la palabra bautizo del griego significa sumergir. Por eso Jesús fue al río Jordán para ser sumergido, y la Biblia dice que luego de que salió del agua, el Espíritu Santo posó sobre él. Querido oyente, tú estás vivo porque el Señor te ama y decidió morir por ti. Pero estás vivo para que encuentres el camino de la salvación y de la vida eterna. Porque a pesar de que el Señor nos dio vida, esta vida que nos dio es frágil. Es como la niebla. El Señor nos dio esta vida frágil como una segunda oportunidad para que escojamos la vida eterna. ¿Y quiénes tendrán la vida eterna? Solo aquellas personas que hayan aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, descendiendo a las aguas bautismales para recibir el perdón de los pecados, para recibir el don del Espíritu Santo, como dice Hechos 2:38, y para que sus nombres sean escritos en los libros del cielo. Deseo de todo corazón, apreciado oyente, que vivas una vida con responsabilidad para gloria del Señor. Quien les habló, Marcos Fabián Correa Rojas. Si alguien está interesado en volver a escuchar este mensaje, búsquelo en YouTube, en mi canal Pastor Marcos Fabián Correa Rojas. Allí puede otra vez escuchar este mensaje. Y si está interesado en que conversemos, mi WhatsApp es 313-200-5586. 313-200-5586. Estoy aquí para servirles, para escucharles, para ayudarles en la manera de lo posible, de acuerdo a mis limitaciones.
Deseo de todo corazón un feliz día. Vuelvo a dar mi WhatsApp. Si alguien desea incluso que ore por él, 313-200-5586. Que el Señor les bendiga.